Bienvenidos. Esto es De Historietas. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo capítulo de Historietas, capítulo 12 de esta vuelta del segundo semestre del año. Estamos muy contentos de estar de vuelta con todos ustedes. Segundo capítulo de la vuelta, capítulo 12. Así que bueno, tenemos un tema muy interesante para charlar hoy. Iniciamos como una especie de sección nueva con este capítulo que se va a ir repitiendo durante varios capítulos. Así que por ese lado, súper contentos. Somos un grupo reducido y tenemos un invitado. Están faltando Juan y Guillermo desde Córdoba. Les mandamos un saludo grande a los dos. Pero estamos con Ariel. ¿Cómo va Ariel? Hola Fede, hola colegas, hola gente que nos está escuchando. ¿Cómo andan todos? Acá, contento y disfrutando la vuelta. Buenísimo. ¿Cómo va José? Bien, bien, acá andamos otra vez en un capítulo más de historietas. Excelente. Y Guido, que siempre Guido ya, siempre digo que volvió, pero está Guido, fijo. ¿Cómo va Guido? Yo ya estoy acá. Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Y muy contento de tenerlo a Brian, poder Ah, charlar una historieta con él. excelente. Aunque Bueno, tiró un spoiler, pero bueno. tiró el spoiler. El spoiler que, como diría José, ya todo el mundo leyó en la Claro, portada del capítulo. un spoiler que todo el mundo leyó en la bellísima portada que diseñé para este capítulo que están escuchando. Exactamente. Así que, Guido, te dejo a vos que hagas una presentación pulenta, que cuentes un poco de qué vamos a hablar, así todos se van enterando. Bueno, de lo que vamos a hablar, la idea de esta saga de capítulos de especiales es poder hacer una especie de historia o historizar desde las fuentes que son los autores o divulgadores sobre distintas etapas de la historia de nuestra historieta. Que nos cuenten un poco ellos, la que los vivieron, que nos cuenten cómo fue, su perspectiva, su visión de las cosas que pasaban en su momento cuando empezaban y en el actual. Empezar por ese lado. Y a Brian lo conocemos hace un tiempo ya, hace un año lo tuvimos invitado en el club de lectura. Me sorprendió cómo él contaba todo este comienzo suyo y cómo lo entrelazaba con, bueno, el momento histórico de nuestra historieta. Entonces, me pareció como un muy buen invitado para arrancar. Y nada, y aparte porque nos cae muy bien y nos encanta charlar con él. Así que nada, le doy el pie a Brian para que salude y que nos diga lo que quiera decirnos. Bueno, gracias por invitarme. Spoiler soy yo. Gracias. Otra vez. Bueno, gracias por invitarme en serio. O sea, estuve, digamos, tratando de acordarme un poco de todos esos años, más allá de que por ahí lo habíamos hablado en el club de lectura en su momento, pero todo el tiempo se va como reacomodando la memoria, ¿no? O sea, se va resignificando también todos esos años. Fueron como años bastante movidos, más allá de que parece que no. Pero bueno, lo charlaremos. Aplauso, aplauso porque siempre aplaudimos a todos y siempre aplaudimos un montón en en los capítulos. Digamos. Y sí, Aplauso y para el sí. invitado. Debemos ver si nos ganamos algún premio o algo al podcast con más aplausos por capítulo. Estamos igual como estuvimos frenados un mes, no creo que lleguemos. Hay que recuperar Hay que, aplausos hay que entonces. Sí, recuperar el sí. tiempo perdido, hay que recuperar el Tal tiempo cual. perdido. Bueno, antes que nada, perdón, estoy bastante resfriado, así que voy a tratar de que me escuchen a mí lo menos posible. Guido, arranca preguntándole a Brian un poquito. Bueno, Brian, lo primero es ubicarnos temporariamente en el momento que vos arrancás y cómo ingresás al ambiente comiquero historietístico acá en Argentina y cómo lo veías en ese momento, cómo te pareció, cómo fue ese ingreso, digamos. Por aquellos años, o sea, más o menos 2003, 2004, es donde empiezo a hacer fanzines. Y en ese momento, bueno, primero estaban los foros, había un par de foros de historieta. O sea, yo siempre estaba dando vueltas en el foro de Portal Cómic, que era un foro que había en ese momento, y me vivían echando porque me lo merecía. Hoy haría cosas que serían consideradas de troll. Entonces,
me lo merecía. 20 años después puedo reconocerlo. Pero que no te Un poco un adelantado. eras Sí, adolescente, yo me imagino. calculo que lamentablemente no hay como un registro de toda esa época, por lo tanto nunca nadie dirá primer troll de Argentina. El único testimonio que nos queda es tu palabra, digamos. Sí, es una pena porque me gustaría tener una placa de bronce acá en casa. Pero ¿te arrepentís de esa actitud? O sea, o lo hacías con cierta No parece arrepentido, Evo. ironía, no sé, ¿cómo era eso que vos decís, troll? No parece arrepentido. Yo lo miro, no parece arrepentido. Por eso le pregunto. No, lo veo orgulloso de sus tropelías Sí, virtuales. Ahí va. ¿Te gustaría que alguien, o sea, está diciendo que le gustaría que haya un registro de eso? O sea, El foro lo borraron hace unos años, por lo tanto no hay registro de todo esto. Voy a contar dos, o sea, nada más. Tenía un usuario que llamaba Sam. A todo le ponía aguante. Aguante esto, aguante tal cosa, aguante el Hombre Araña, aguante Batman, aguante DC, aguante la historieta argentina. Y llegué como en un mes a tener como 1200 mensajes de aguante. ¡ay, qué bien! Pero pará, igual me llama mucho la atención. Es mucho, o sea, es mucho y tenías como una constancia. Sí, tenía mucha constancia. Muy No bien. tenía otra cosa para hacer. Claro. Eras chico, tipo, eras un Mira, adolescente. huevo. Me acuerdo que se habían enojado mucho. Yo no me enojaría mucho hoy si me la hacen o la veo que la hacen. Claro. Tenía otro usuario e inventé un fanzine que se llamaba Super Fanzine. Y le puse, no sé, 20 páginas con historietas de tal, que eran todos profesores míos de la secundaria. Y uno fue a buscarlo al Parque Rivadavia porque dije que estaba en el Parque Rivadavia. Me puso, no le encontré, no, seguí buscando. No. Y se enojaron porque inventé este fanzine y fue uno al Parque Rivadavia a buscarlo, tío. Y otra vez me hablan bloqueado, no me acuerdo. Todo el tiempo me decían esto, como que, ¿cómo hiciste eso de que alguien fue al Parque Rivadavia a buscar tu fanzine que no existía? Te cagaste en nosotros. Yo me estaba cagando de risa. Capaz que lo está buscando todavía. Capaz que no, pero yo pienso, capaz que el tipo vivía en Guernica. Y se pasa, ¿entendés? Y dijo, no, ¿por qué me tengo que ir hasta Capital? Dijo. Este cómic legendario, tengo que ir a buscar. Claro, perdió toda una tarde, quizás no, porque capaz volvió el domingo siguiente, buscando un fanzine que no existía, no es que no estaba. Te queda dormido en el amigo. Claro, salimos un paseo por el parque. Te puede pasar con cosas que existen incluso. Hola, ¿qué tal? Vengo a buscar esto y no está. No, ya no hay más. Así que no jodas. Por eso, o sea, si yo lo viera hoy, si hoy viera a un nene de 17 años hacer esto, lo felicitaría. Sí. O sea, le mandaría hacer la placa de bronce, digamos. Yo le mandaría hacer. Bueno, Entonces, empezaste por ese foro, digamos. Empecé por esos foros y ahí había como bastantes artistas, había bastante movida en esos años. También estaba el foro de Psycho FPIP, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo conozco, sí. Yo estaba en ese. Sí. Que era como más Sí, de yo lectores. Era más de lectores ese foro. Había empezado a trabajar con algunos chicos haciendo un fanzine que éramos todos ahí de ese foro. Y de ahí empecé a hacer mis propios fanzines, con también después la ayuda de los chicos del taller de Lalia, que yo iba ahí. Y después terminé metido en una agrupación así de fanzineros que llamaba El Núcleo, que eran un montón. O sea, el primer año me acuerdo, esto era, no sé, 2005, 2004, por ahí. Éramos un montón de pibes haciendo fanzines, un montón. Estaba Fernando Bis, Ricardo de Luca. Ese es el gato. ¿Lo escuchan? Me gusta lo que acotó tu Sí, gato. te dijo otro sí. nombre, tenés razón. Va derecho al refrito de fin de año con los mejores momentos.
Éramos un montón, hacíamos muchos fanzines, íbamos a muchos eventos. La idea del núcleo en ese momento era que cada uno tenía como una especie de comiquería y llevaba los fanzines de todos a esa comiquería y después, bueno, veía el tema de las ventas o íbamos a un evento y si no podía ir todo el mundo, llevábamos todos los fanzines de todos. Era medio un trabajo colectivo, era para Sí. tipo, ayudarnos entre todos, que duró muy poco porque después se fue, bueno, fue apareciendo menos gente, digamos, fuimos quedando menos. Y una pregunta sobre esto, los eventos, ¿qué eventos había? ¿Cómo los llevaban? ¿Hasta dónde llegaban, por ejemplo, también? ¿Era solo Capital y Gran Buenos Aires o podía llegar a otra parte también? Los eventos en ese momento eran como muy, digamos, eran muy parecidos todos, digamos. No había mucha esa división que hay hoy, no sé, tipo, ¿no? El Comic Con es como más enfocado a la cultura popular, digamos, a la cultura pop, no popular. Porque si no serían peronistas y todo. Pero sería algo más pop, ¿no? Más películas, series, etcétera. O más un evento de anime con cosplay y demás cosas. En ese momento está todo metido en el mismo lugar y había como microeventos que se hacía uno en un colegio en Once, que ahí es donde conocí a casi todos los chicos del núcleo. Y más o menos eran todos así, eventos de tipo de fan clubs. Era lo que era Fantabaires a fines de los 90, pero reducido. O sea, también Puede estaban ser, te hago empezando. una pregunta, ¿puede ser que se Sí. hacía en el colegio San José? No estoy seguro si era el Colegio San José. Ok. O sea, no estoy seguro si era el mismo Colegio San José. Podía haber habido uno. No me acuerdo si yo fui, porque habían un montón en ese momento. Entonces había como esa media mezcla de todo, ¿no? O sea, estaba el fan club de esto, el fan club de lo otro, estos que hacían también, bueno, en ese momento había fanzines de cosas, digo. Y era como muy mezclado. Y también había también estos eventos, también había en Morón o en Berazategui, y eran todos como muy parecidos. Entonces, vos ibas con tus fanzines de historieta y también medio como que no pegaban la onda del lugar, o medio, también éramos muy pibes. Y después el gran evento así de historieta independiente, de fanzines, de alguna que otra editorial o proyecto editorial de historieta, era Leyendas, que era el evento, digamos, pre-Crap Bam Boom en Rosario, que también se hizo 10 años, ahí llegamos a ir 2 años así con el núcleo, y era como también, era un viaje de egresados a Rosario, era ver a otros fanzineros de otras provincias, era como muy grande. Y también estaba buenísimo visitar Rosario y esos años, ahí de vuelta el gato, ¿se escucha? Después había otros eventos por ahí en otros lugares del país, pero también eran muy chiquitos o por ahí no podíamos, porque también éramos muy pibes en ese momento. ¿Qué edad? ¿18, 17, 18? 18, sí, 19 por ahí Ah, qué teníamos. pendejo. Y después estaban también la otra camada, lo que era la camada anterior, que eran los grandes, digamos, que era la generación de la productora, de Cazzole, que ellos ya venían de antes, que eran, bueno, los que habían generado esos espacios. Entonces muchas veces pasaba eso, que acá hacías 3, 4 eventos en 2 meses, tipo te ibas, no sé, a San Martín, después un colegio a Once, otro Morón, y después viajabas a Rosario los veías, digamos. Era siempre más o menos la misma gente. Y era muy lindo en esa época, era tipo, entrabas en el circuito de gira, y también ibas conociendo y también se daba esa cosa medio, también comiqueando le daba un espacio a los fanzines que estaba piola. Entonces medio como que escuchabas, no sé, hay tal que es de Córdoba y leías el nombre en comiqueando y después sabías que después aparecía o cosas así, ¿no? Bueno, en ese momento creo que ya no salía comiqueando. Pero sí los conocías de antes, digamos, de los años anteriores. O de las mismas revistas que iban quedando, iban apareciendo los mismos fanzines. Por lo tanto, era como una especie también pre-internet, digamos, redes sociales y toda esa cosa que se fue dando después. Pero sí, fueron lindos años, fueron como, o sea, pasaba de todo, o sea, Entonces, más que nada, porque me interesaría saber sobre la distribución. Vos recién hablabas de las comiquerías o que llevaban.
pasaba esto más que en realidad era lo normal era ir a buscarlo a eventos, o había también cierto circuito de comiquerías o lugares donde dejar tu fanzine o tus trabajos. ¿Cómo funcionaba eso? Sí, tenías comiquerías que eran re buena onda, que se esforzaban en vender lo que vos hacías, o vos mismo también avisabas que estaban las cosas ahí, digamos, había como cierto... eso no me acuerdo bien cómo hacíamos para, tipo, informar. Eso no me acuerdo. No estoy seguro cuándo aparece Comiqueando Online. No estoy seguro bien cuándo aparece, pero sí me acuerdo que fue muy importante. Había comiquerías que eran muy buena onda y otras que eran una basura. O sea, la que a mí me tocaba quedaba en Flores, ahí en la Galería Z. O sea, yo compraba fanzines ahí. O sea, era un lugar donde había fanzines, digamos. Me acuerdo que yo compraba bastante. Pero el chabón los escondía. Pues los guardaba en una caja y no los mostraba. O sea, medio como que yo tenía que ir y decirle, me enteré que tenés esta cosa, dámela. Y después otro lugar que era como muy importante, que muchos de los chicos del núcleo terminábamos ahí, también muchos lectores, y era tenía como mucha movida, era la comiquería Punto de Fuga, que quedaba en Montevideo 157, si no me equivoco. Que era una comiquería que pedía, ahora me acordé de otra cosa, que pedía muchos fanzines, pedía que lleváramos fanzines, entonces había un montón, tenía una batea llena, tenía 2 bateas llenas, Vos y eras, también estaba bueno el lugar. vos eras consumidor, o sea, eras ferviente consumidor, o sea, no solamente te llamaba la atención el medio fanzine, sino que también te gustaba leer ese tipo de historieta. Sí, o sea, yo leía mucho fanzines porque también era los primeros años del 2000 medio que se había cortado todo, o sea, habían dejado de llegar cosas de España, habían dejado de salir mangas, o había un manga, qué sé yo, Ranma. Entonces medio como que me había, digamos, quise seguir leyendo, entonces empecé a leer historieta argentina y la historieta argentina me derivó en los fanzines. Entonces sí, yo era de ir a comiquería. ¿Y Este, qué había para leer en ese momento? De la historieta argentina, ya que estás nombrando. Bueno, en ese momento había muchos fanzines, había mucha movida de fanzines. O si no tenías las cosas de la productora o tenías cosas de... Había mucho movimiento en un momento. O Y sea, no Brian, había revistas de distribución en kioscos. Eso sí me acuerdo que solamente me acuerdo una que era Juan de Noche, que creo que se llamaba. Pero después medio como que no había mucha cosa más allá de eso. Y ahora me acordé también había como las listas de mails. Ahora me acordé cómo era, como me enteraba todas estas cosas, era por las listas de mails, que en ese momento eran como también muy fuertes, digamos. Era la única forma que teníamos de enterarnos de todo, era a partir de las listas de mails. ¿y cómo era la repercusión en el público, en el lector de historieta, que por ahí no era parte de ese grupo o de ese núcleo fancinero? O sea, el lector común de a pie, que por ahí no estaba tan metido en hacer fanzines y demás, pero ahí consumía fanzines, consumía los productos que hacían ustedes, porque o sea, por ahí hablamos de eso, que no sé si había tanta difusión, no había redes sociales y demás, no sé si llegaba tanto. La poca difusión que había, ahora me acordé que eran por los grupos de mails. O sea, no había mucho más. Y generalmente, digamos, con el tema de los fanzines siempre hubo, al menos en esa época y más en aquellos años, digamos, donde la variedad de historieta y la variedad también de lectura que había en ese momento era como muy, no tan rica como ahora, digamos, no había tantos estilos ni géneros, era como los que venían leyendo Columba, Scorpio, y por ahí lo más raro que habían leído era algún número de Fierro, alguna cosa rara de Enfierro, que era el suplemento óxido. O sea, ya estamos hablando de cosas que ya tenían 10 años. Las historietas más humorísticas, tipo Patrusú, o estamos hablando de Lupin o cosas así. Jamás el estilo naif, cartoon argentino. Entonces, medio como que siempre hubo como algún tipo de rechazo o alguna bardeada gratuita con algunos fanzines. Otros no, otros como que por ahí respetaban más una línea más realista y más de género, entonces medio como que zafaban de cierto bardeo. O Pero sea había que, de todo, o sea, porque también había fanzines más raros que también eran leídos y queridos.
Claro, eso te iba a preguntar yo sobre esta diferencia con lo que se venía leyendo, si esto que decís vos de que los bardeaban, era una época de mucha experimentación, me imagino, desde el formato y desde quizás los géneros digamos, en pocas páginas y demás, ¿o no? Sí, había de todo, o sea, por ahí todavía no había, digamos, el juego de formatos que vino mucho después, ¿no? Este, con la facilitación de los colores, de la forma, y una imprenta y que pudieran hacer lo que te imaginabas. Todavía no había eso, pero sí había, digamos, cosas raras, entre comillas. Obviamente, algunas eran bien recibidas y otras no. O sea, generalmente siempre hubo como ese estigma del fanzine, que es como un producto malo o como un producto de autor novel, cuando muchos estaban buenísimos. Muchos de esos fanzines estaban buenísimos. Digamos, muchos de esa época yo los tengo acá en la biblioteca, digamos, los guardo, o sea, son cosas que tengo hace casi 20 años. Era una época que, obviamente, fueron años de transición. Fueron años de transición de toda una tradición a Ujú. un desarrollo de nuevos géneros y de nuevos estilos y nuevas voces, que se fue multiplicando con los años, digamos. Hablamos del desarrollo del fanzine y de esta búsqueda. ¿Ustedes veían que había como una intención de la industria o de algún medio de que la historieta, digamos, empezara a levantar de alguna manera? ¿O ustedes se manejaban con lo que es fanzine y como que con eso estaba todo bien? ¿Cómo era esto que hablas de la transición también, digamos, ¿notaban algo? ¿Estaba pasando algo por encima de lo que era el fanzine o estaba todo medio listo ya? No, la idea en esos momentos, digamos, por ahí el objetivo como autor, como autoeditor en ese momento, era por ahí, o llegar a los kioscos o llegar a tener alguna publicación que también era el paradigma anterior, era el paradigma de los 90, de los 80, de los 70, de los 60, era llegar a los kioscos, era tener como una revista, poder vivir de la historieta, o trabajar para afuera, digamos, eso era lo que pensábamos como jóvenes historietistas de 20, 19 años. Lo que sí, por ejemplo, a mí me encantaban las cosas que hacía la productora y me encantaba que la productora tenía un discurso hablando a favor de la autoedición, hablando de que, bueno, era un momento, no sé si bisagra era la palabra, pero sí era un momento clave para entender que los grandes momentos de historieta en el país fueron a partir de autoeditores. Fue a partir de Quinterno cuando se apropia de vuelta de Patrusú, cuando se lo saca al diario donde estaba saliendo y empieza su imperio editorial. Sigue con Columba, obviamente Westergel cuando se edita, se autoedita en Frontera, y todos los grandes momentos de la historieta en ese momento se daban a partir de autores. Entonces, era coherente pensar en aquellos años que el camino era la autoedición, el camino de una mejora como autor, como también como editor de ese trabajo, se iba a dar de forma natural. Íbamos a llegar a esos lugares de, de comercialización de la historieta, que eran los kioscos en ese momento, o las comiquerías. Todavía la idea del libro todavía no estaba muy instalada, digamos. ¿Y ustedes creían en ese mensaje? O sea, más allá de lo que escuchaban, ¿ustedes creían que eso tenía algo de verdad? No estoy seguro si el resto lo creía de verdad o al menos No, eso no, es lo que yo a vos quería, digamos. particularmente, claro. Ok. Yo totalmente creía eso. Sí creía que como autor yo tenía una responsabilidad con mi trabajo y ese trabajo era editarme bien, aprender todos los gajes del oficio también del editor como también del autor de historieta. Era algo que también ellos, digamos, decían en su momento, digamos, y también, digo, también por el lado de Cazzole y muchos autores que en ese momento se autoeditaban, era como, la historieta no terminaba en dibujarla, escribirla y tenerla en el papel, sino también había un proceso más que era el de armar la publicación, el de encargarse de la comercialización, de lo que era la difusión también. Entonces todo era un pack en aquellos años.
vos querías hacer historieta, bueno, tenías que hacer todas estas cosas. Y con los años, obviamente, digamos, por ahí fue ese pico de tareas, de lo que significaba ser historietista, y después, bueno, volvimos para atrás. Por ahí ahora tenemos la suerte de tener varias editoriales, y por ahí volver a tener al autor en el lugar de autor. Pero en ese momento era, bueno, si querías hacer historieta tenías que hacer un montón de cosas. Me parece súper interesante, digamos, que al menos muchos de los que estábamos en esos años aprendimos un montón de cosas. ¿Y en qué momento vos empezás con no sé si es un proceso, digamos, en algún momento vos decidís mandarte o pensás que estás preparado o pensás que, digamos, que vos tenés algo para decir internamente para vos? ¿Cómo fue eso? O sea, porque imagino que primero fue foros, bueno, comprar fanzine y demás, y una cosa después es, bueno, este es el camino que yo quiero seguir, la autoedición y llevar eso hasta el final. Que ¿hay un momento, vos sentís que hay un momento en el que sientas eso y que pase? O sea, ese momento por ahí, digamos, en mi caso, o sea, yo en un Sí, sí, momento sí. siempre estuve seguro de que quería hacer historieta. Como no me imaginaba haciendo otra cosa, digamos, porque me gusta la historieta, me gustaba la historieta y me gustará la historieta acá dentro de 150 años. Y siempre yo tenía ese objetivo de hacer algo con la historieta. Y me parece que ese amor que tengo por la historieta se tenía que también llegar a otros lugares. Se tenía que llegar al tema de la edición, se tenía que llegar al tema del estudio, también del estudio de la historia. Digamos, son cosas que, digamos, para mí no se termina leyendo Dragon Ball y dibujando un Goku medio malo. No, tiene que ir más allá para mí. Tengo que seguir estudiando. Esto no es algo que, bueno, llego acá y listo. Es constantemente un estudio y un aprendizaje de un montón de cosas. Entonces, aquellos años eran... Ah, me acuerdo de otra cosa. También me acuerdo que en esos años también sale, no me acuerdo si 2004, 2005, por ahí sale la colección de revistas de perfil, que eran Paja, Mosquitos se llamaban, sacaron un montón de revistas y también muchos terminamos mandando cosas ahí. Y era la primera, digamos, o sea, nadie sabía cómo mandar en aquel momento cosas. O sea, no sabías qué tenías que mandar o cómo lo tenías que mandar, o si te citaba el editor, qué decirle al editor. O sea, era algo que no sabías. Digamos. Vos le preguntabas a Lalia, digamos, qué es lo que... Lalia te decía, mandale 3 páginas y ves. Y nada más. Porque así es como se arreglaba antes, digamos. Pero en esos momentos era como que también nosotros no sabíamos muchas cosas más. A ver, me parece también esto que decís vos de que vos le preguntabas a Lalia o algún profesor que hayas tenido en ese momento cómo se hace. Me imagino que también para ellos, con el cambio tan fuerte que hubo en esa época, también era un terreno inexplorado, digamos. ¿Cómo sabes? La forma sigue siendo la misma. Es que sí, exacto, no sabían ellos tampoco, digamos. Yo también tuve la suerte, digamos, yo empecé estudiando historieta a los casi 14 años. O sea, entré al taller de Pierre Brito y Feliciano García Sechín 2 semanas antes de cumplir 14, en el 99. Ellos habían publicado, digamos, Feliciano había publicado en Estados Unidos en un par de editoriales independientes. Pierre venía de trabajar, de ser ayudante con Olivetti para Marvel. Entonces, medio como que la situación argentina, medio como que no la conocían tan bien. O mejor dicho, tocaban de oído. Es más, Feliciano después empezó a publicar 4 segundos, que tiene sentido, digamos. O sea, otra vez, eran él y Alejo García Valdearena autoeditándose una revista, digamos, era como, totalmente coherente sacar tu fanzine y esperar mejorar, buscar esa mejora, mejor dicho, y llegar, digamos, a los puestos de diarios y revistas, llegar a las comiquerías, etc. Eso era el objetivo que veíamos en ese momento. Y después cuando pasé al taller del Alia, digamos, también caí con el maestro que era, yo no sabía en ese momento, ¿no? El maestro de muchos de los integrantes de la productora, de muchos integrantes de lo que había sido la Asociación de Historietistas Independientes, de la I. Y también Lalia había tenido la experiencia como autoeditor con Hacha, que había sido esa revista con Alcatena, García Durán y Manco, que habían sacado un par de números. Entonces muchas de esas cosas
vos las veías y decías, bueno, esto es lo que tengo que hacer ahora. Ya sé dibujar un ser humano más o menos bien. Ahora lo que me toca es hacer un fanzine, digamos. Y después esperar que ese ser humano salga lo más o menos mejor posible para después mandar a hacerte tu revistita más profesional. Entra en la viñeta, que el ser humano entre en la viñeta y después salimos con todo. Sí, no, era totalmente coherente pensar eso porque tampoco había editoriales, no había proyectos. Claro, te iba a preguntar por ese lado, porque también nombraste que en un momento dijiste ahora hay editoriales. ¿Qué era lo que había en ese momento con respecto a, bueno, obviamente, tanto autoedición, pero había editoriales, había revistas? Bueno, ¿Qué? salvo ese proyecto, digamos, de perfil que fue un fracaso comercial y también fue un fracaso artístico. En ese momento perfil, siempre se hablaba de eso, que había como un grupo, se había armado un grupo de historietas para cada revista, eran un montón de revistas, en diferentes formatos. Y después Perfil pidió que cada uno de los proyectos se quedaba con los derechos. Entonces medio que se había bajado toda la primera camada de autores y salieron con lo que podían agarrar por ahí. Entonces se decía eso y Perfil fue como el único proyecto profesional que hubo en aquellos años. Y después no hubo muchos más. O sea, por ahí alguno que haya sacado alguna revista o algo más o menos, o alguna colección de algo, pero todo como muy... Ibrea no sacaba nada todavía en ese momento, ¿no? Ibrea, no. Ibrea había sacado Ultra a principios de los 2000, Sí. que ahí estaba Anita, que estaba todo eso. Bueno, 4 segundos, Convergencia. Pero después no había mucho más, o sea, de lo que fue el 2001 hasta más o menos el 2003, no había mucha publicación de nada. Yo me acuerdo cuando había salido también Comics Conosur, va a volver a ver historietas en los kioscos, o sea, no había muchos proyectos de nada. No, son años que, o sea, hubo al menos un año y medio que no pasó nada, que no pasaba nada. Y los proyectos nacionales editoriales eran muy pocos, muy escasos. Y también ya es medio difícil decirte quién salió primero, quién salió después, digamos, hay cosas que ya es medio confusa toda esa época. Imagino lo que ha sido, ¿no? Para todo un grupo de gente que quizás necesitaba que haya un medio, que haya algo, que no haya ninguna respuesta del otro lado, ¿no? O sea, estaban ustedes empezando a generar algo completamente nuevo por una necesidad, porque no había. Sí, no sé si lo pensábamos tan de ese lado, o sea, porque, digamos, vendíamos un par de cosas. Los eventos se vendía, algo se vendía, no era que... por ahí no lo veíamos como, bueno, a la distancia en ese momento no veíamos que veníamos de un apocalipsis y estábamos Claro. Sí, 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 sí. sobreviviendo como sea. Éramos re pibes, o sea, no teníamos mucha conciencia de eso. No tenía más que ver con juntarse con amigos, también era como un combo enorme digamos, de juntarse, hacer y Sí, era, digamos, vuelvo a leyendas, ¿no? O sea, el viaje ese a Rosario yo me cagué de risa. O sea, fueron 72 horas de cagarme de risa. Y siempre era cagarse de risa en esos eventos, o todas las veces que nos juntábamos. Sí, después, bueno, cuando van pasando algunas boludeces, digamos, te vas peleando con uno, te vas peleando con el otro, te vas amigando más con ese o más con el otro, entonces, bueno, como en cualquier grupo de gente, pero generalmente era para cagarnos de risa. No teníamos mucha conciencia de lo que estaba pasando en ese momento. ¿A qué edad empezás vos a pensar más allá del fanzine, como en algo un poco más de autoedición, más de a modo libro y demás? ¿En qué momento empieza como toda esa etapa tuya? El tema de los libros aparece más o menos por el 2005, o sea, más o menos después cuando aparezco yo, o sea, porque yo aparezco más o menos en el 2000, o sea, empiezo a hacer fanzines, pero digamos, como autor, aparezco más adelante. O sea, un año claro para mí fue el 2007, que ahí es donde empiezo a hacer McCosher, que es como que digo, bueno, Continuidad también. sí, o sea, ahí empecé a hacer algo bien, digamos. Yo creo que ahí empecé a hacer algo bien. Porque después, digamos, cuando aparece internet, cambia todo. Cuando se empiezan a hacer historietas en los blogs, cuando
cambia, digamos, el paradigma del sistema de producción de historietas. O sea, antes era, vos hacías historietas pensando que ibas a tener un rédito económico y de repente tenés 20 personas subiendo historietas a un blog sin rédito de nada. Solamente por el solo hecho de leer, dibujar y cagarse de risa. Ese sistema de producción lo que después se hizo era que tipo, vos tenías 20 personas, después en un año tenían un libro de 40 y pico de páginas, 60 páginas o 100 páginas. Entonces, cuando aparece internet y aparecen un poco más consolidadas las redes sociales, digamos, empieza a aparecer un motivo nuevo para hacer historietas. Y ahí es donde empiezan a aparecer los libros de historietas. Que sí, ya habían aparecido, ya había libros de historietas, pero digamos, el formato predominante pasa a ser el libro de historieta. No, yo lo que le iba a preguntar a Brian, que me corrija si me equivoco. ¿Vos participás en el concurso Hora Fierro, puede ser? ¿En 2006? Esa fecha me la acuerdo, pero de memoria. O sea, el concurso se anuncia a finales del 2007, creo, y después me llaman para que salí segundo en febrero del 2008. Claro, salir segundo también es ser campeón. Sí, salvo En tu segundo caso, de la claro. categoría infantil, digamos. Que era los sub-22, creo que era. Sub-22. Creo que había 3 categorías, 22, hasta 30 y después más 30. Creo que era así, la categoría totalmente arbitraria. Sí, muy, muy rara, sí. Sí, no tenía sentido. ¿Y te acuerdas que presentaste? ¿Qué era, qué era lo que mandaste? Sí, mandé el primer capítulo de Necrodamus. O sea, me parecía como un homenaje a Lalia, que se lo merecía. Tomá, te mereces que yo dibuje tu historieta mal. Para vos, maestro. Mirá lo que te traje. El homenaje es demostrarte que seguís siendo mejor que el resto. O sea, yo. Claro. Salí segundo, o sea, les llevé una medalla de plata. Digamos. Claro, está muy bien, está muy No bien. podía decir nada, claro. Pero escúchame, ¿no te gustó salir segundo? ¿De qué me estás hablando? No, me encantó, digamos, yo estaba súper feliz. Ese febrero del 2008 es cuando, digamos, me llaman de Fierro, me dicen que gané, me dicen, no importa, salí segundo. Es más, en ese momento me llama el autor Ortiz, me dice, hola, Brian Hanches, sí, soy yo. Te llamo de Revista Fierro, ganaste el concurso, saliste segundo, bueno, no importa, nada. Bueno, gracias. Y cuelgo. Claro, no. Después te mando un mail. No colgué de enojado, tipo, estaba feliz. Claro. Salí al patio a saltar, a festejar, y después medio como que pensé que me lo había imaginado. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¡Qué colapso! No sabía a quién llamar para preguntar, digamos, si era verdad. Entonces mandé un mail a Fierro y dije, gané. No, además, capaz lo dejaste hablando solo. Claro. Sí, yo no sabía. Y me respondieron como esa cosa que siempre tuvo Fierro, respondía tarde y mal. Sí, ganaste. Sí, boludo, ganaste. Digo así. Pero ya habían pasado un par de días, yo ya me había olvidado. Y yo estaba súper feliz. O sea, el día que me avisan que iba a salir el número, creo que fue el número 20. O sea, Fierro venía todos los meses, llegaba a mi casa y me la traía el kiosquero. Y ese día yo no podía más. O sea, esa noche, digamos, que salía los sábados, creo que el segundo sábado del mes, una cosa así. Y era viernes, ese viernes a la noche yo no podía dormir. Iba a salir en una revista. Y yo vivía en un primer piso, estaba toda la noche mirando la puerta por la escalera. Hasta que llegaba la revista. Y fue toda una noche que yo no o sea, viví súper ansioso. ¿Lo viste llegar? ¿Lo viste llegar? O sea, ¿estabas despierto cuando llegó? La vi llegar. Sí. Fue como Bajé, Navidad, ¿viste? En las como películas pude. americanas que Estaba esperando a los Papá regalos Noel. llegan a la mañana.
Sí, era como Navidad, digamos, tratando de cazar a Papá Noel. Este, y bueno, ese febrero gano el concurso de Fierro. Empiezo a publicar McCoyer en la revista La Mano. La Digamos, mano era la soy de de esa Petinato, ¿no? generación. Era la que dirigía No, Petinat. Petinato. Que también, digamos, soy como de esa generación que llegó a serializar una historieta en una revista. En una revista que no Entonces, es de historietas también. Eso es como lo. también, sí, era como. La Mano, digamos, era muy linda revista. Era O sea, súper Petinato, experimental. en verdad, no la editaba, digamos. Petinato decidía la tapa y escribía la historia. Que era otra gente la que la editaba. Y era muy linda revista. Y Sí. cuando yo entré, hubo como un cambio editorial y la revista se hizo una mierda. Empezaba a poner fotos gigantes. Felicitaciones, Brian. No, la revista era espectacular, tipo el diseño súper lindo, las notas eran todas. Y de repente llegué yo y se volvió una Rolling Stone más barata. Este, Yo la compraba, me re gustaba, me acuerdo del primer número, todo, estaba buenísimo. Era sí, sí, difícil de era entender, o sea, espectacular. uno estaba acostumbrado a otra cosa, y esta revista era bastante rompedora en ese sentido, estaba buena. Y encima la editorial, digamos, la redacción quedaba acá cerca de Juan B. Justo y Nazca. Entonces yo iba a buscar el cheque y era la única persona que iba contento a buscar el cheque porque me quedaba cerca. Y todo el mundo se quejaba de que quedaba en la loma del orto. Y yo, no, me quedaba re bien. Las pequeñas victorias. Este, y después es el mes, creo que también que entro en historietas reales. Entonces ese febrero del 2008 fue como, pasó un montón de cosas. Fue como Tu un época punto de dorada. inflexión, digamos, podríamos decir. Sí, fue como, ¿cómo puedo decirlo? ¿No? Como una señal de que algo bien estaba haciendo. Por ahí, no sé, por ahí, no podía engañar a tanta gente. Claro. No podías engañar tanta gente al mismo tiempo, además. Por eso, una de tres debería estar bien. Claro. Sí. Una de tres debía estar bien. Y sí, no, fue también, digamos, era producto de todo un trabajo, digamos, era justamente trabajar ese formato de blog, digamos. Era todas las semanas dibujar una página de historieta, todas las semanas ir mejorando, ir aprendiendo, escuchando, digamos, lo que me decían los lectores que tenía, también ir cosechando lectores, que era súper importante. Entra todo el tema de las redes sociales y de los blogs. Más o menos, segunda parte de los 2000 será más o menos con la aparición de Facebook y bueno, blogs ya venía de antes, me imagino, pero ¿cómo cambia tu forma de trabajar con eso también? ¿Cambia tu forma o Sí, cambia totalmente. Por ejemplo, Historietas Reales aparece en diciembre, noviembre, por ahí del 2005. Y a partir del éxito de Historietas Reales, un montón de pibitos empezamos a hacer blogs así también, grupales, copiando por ahí una consigna o subiendo cosas y copiando, digamos, el formato de una página de historieta por semana. Ujú. Entonces yo en ese momento, con un amigo, Santiago Slavi se llama, empezamos a hacer un blog que llamaba La Semana Onírica. Y era como, bueno, contar sueños. Porque Santiago eligió democráticamente hacer historietas de sueños. Que yo no quería. Y al toque medio como que me aburrió eso de contar sueños y empecé a buscar otros formatos. En un momento empecé a hacer una tira diaria, que era todos los días subir una historieta de 3 cuadritos. Era buscar otros formatos, otras historias. Y en ese blog es donde empiezo a hacer McCoyer. Empieza a salir esa historieta. Entonces, en ese momento uno no tenía, digamos, como una disciplina de cómo hacer una historieta. Al menos en mi caso. Digamos, yo cada vez que tenía tiempo me sentaba a dibujar algo. Acá no, era bueno, todas las semanas tenía que encontrar ese momento para dibujar y sentarme a escribir. Y yo era como, bueno, primero escribo el guión, lo imprimo, lo leo. O sea, leo algo que yo escribí. Hago los bocetos, era como todo un proceso súper armado y súper estructurado. Y a medida que van apareciendo todas las semanas las páginas nuevas que vas haciendo, vas afilando, digamos, el proceso. Entonces, había momentos en los que, bueno, dejás de hacer algunas cosas
Sí, Empezás empezás a describir recortar, otras. digamos. ¿Cómo? Empezás a recortar. Empezás a No como sé si a... recortar, es como Encontrar tu forma de laburar también, me imagino. sí, vas encontrando tu sistema. Y creo que ese sistema, digamos, del blog, de publicar, ese sistema de producción, que en verdad era totalmente diferente para cada autor, pero esa forma de publicar y que todas las semanas tuvieras que presentar una página de historieta, fue afilando a un montón de autores. Digamos, muchos de los Pero, que, digamos, son de mi generación empezaron en los blogs. claro, pero el proceso por ahí es como ajustarlo a tiempos distintos, porque el hecho o sea, una página por semana, o sea, me parece que por ahí, o sea, te obligaba a afilarlo en función de esos tiempos, quizás, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que, O, claro, digamos, en algunos momentos, digamos, yo hacía 2 páginas por semana. Era como... que con otro formato quizás capaz que no era necesario afilar en ese sentido el proceso y era distinto. Sí, o sea, cambiaba según cada quien, digamos. Había otros que tenían como un proceso un poco más tradicional, digamos. Vos Bueno, dijiste, dibujo 8 páginas en 2 semanas y las voy publicando de a poco. con la Claro. tira diaria, ¿cómo hiciste? O sea, ¿cómo, ¿Y cómo, cuánto duró también? cómo es ese La, la- proceso? la- la tira se llamaba Los sueños de Tito. Muy buen nombre. O sea, salía en la semana onírica, cumplía la consigna de ser sobre sueños. Y Los sueños de Tito era el nombre que le habían puesto a Little Nemo acá, en Villiquen, hace un millón de años. Entonces me parecía como un homenajeazo. Y Otro homenaje más. el gran Claro. homenaje, súper homenaje. Y era una historieta donde yo dibujaba en una página las 5 tiras y las iba publicando de lunes a viernes. Entonces tenía sábado y domingo para escribir las nuevas 5 tiras y entintarlas, dibujarlas, etc. Que era toda una historia continuada, digamos, no era, o sea, no eran chistes, digamos, era una tira de aventuras. Que muchas de esas cosas, por ejemplo, digamos, el malo de Los sueños de Tito se llama Maltés Corto, que era un pez con patas y gorra de corto maltés, que es muy parecido a los Ah, marineros piraña que después hice en el libro de El increíble Claro. barco pirata volador que sacó Mate en el mensajero. Entonces, medio como Todo que se recicla. todo se recicla. igual, era, Muy bueno Martés Colto, boludo. más allá del nombre, ¿se estabas haciendo como Nemo también o no? ¿O era como el nombre nomás? No, era el nombre nada más. Ah, ok, Era ok. un nene que se llamaba Tito y tenía un amigo que era una factura que se llamaba Tortita Negra. Ay, ay, Dios. ¿Te gustan las tortitas negras? ¿También fue un homenaje eso? En un momento compraba tortitas negras, ¿no? Qué lindo. Hay un lugar que cerró yendo a la costa, que no existe más, yendo para el partido de la costa, que hace unas tortitas negras esponjosas, las hacían. Yo no te puedo explicar lo que eran eso. El último año de secundaria nos dejaban salir en los recreos. Todos salían a fumar y yo compraba tortitas negras. Boludo, las tortitas negras que hace mi suegra son insuperables. Uy, bueno. No, ¿sabes? Y bueno, pero vamos a ver un día. No, no lo digas, te dejo Bueno, invitar. listo, un desafío. Ahí está. Ah, tortita negra. Bueno, se llamaba Bueno, en el tortita. próximo capítulo No, lo invitamos a Osvaldo Gross. o sea, entonces era una tortita negra. ¿Cómo era? Era una factura. Se llamaba Era factura. una tortita negra con brazos y piernas y me acompañaba Tito. Y Tito Excelente. era un nene, o sea, no tenía otro, era un nene, un humano. Era un nene, sí, no. Te hago una Y pregunta. uno ve ahí. Volviendo un poco a la seriedad, un poquito, nada más. ¿Ves como en estos blogs, que hoy por hoy ya los blogs no tienen tanta masividad como si las redes sociales? Hay como una línea continua entre lo que se hacía en los blogs y lo que, por ejemplo, hacen, no sé,
qué sé yo, Poetti cuando sube sus chistes en Instagram o, y no sé, Jorlán con su personaje de Pequeño Timmy, tipo, este tipo de historietas que se suben una vez a la semana o no sé cada cuánto lo suben, pero hay como cierta continuidad en eso. Sí, 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 sí. Como, porque Por ahí, como que hay un corte entre lo que había antes de los blogs y esto está en modo, pero como que continuó, evolucionó, pero sigue siendo lo mismo en esencia. o sea, a mí siempre por ahí me interesó un poco un formato más largo, más extenso, o sea, como más Ujú, narrativo. Pero toda la historieta que hoy pasa en Instagram o Facebook, me parece heredera y el desarrollo natural de lo que eran los blogs. ujú, Yo le veo más una analogía a lo que sería, no sé, por ejemplo, la página de Loco Rabia, donde en el sentido de que el lector va a buscar. Vos antes, o sea, por ejemplo, en una red social como Instagram, a vos es como que te llega quizás la viñeta o las viñetas. En cambio, en estas otras páginas vos tenés que ir a buscarlo. De hecho, que a veces por ahí es un poco lo que hoy está costando, quizás. A mí, por lo menos, me cuesta ese ejercicio de, uy, pará, sacó, no sé, salió tiene que salir los jueves tal tira, la voy a buscar y a leer. En cambio, en el otro modelo, a vos te llega quizás. Sí, totalmente, digamos. Los formatos herederos del blog, digamos, lo que es más, sí, lo más parecido a blog, digamos, lo que era la última encarnación de Fierro, lo que es Webcomic Mutante, el Behance, que lo usa, por ejemplo, Loco Rabia. Me parecen totalmente las continuaciones de los blogs y también me parece que son para esos formatos en particular más narrativos. Lo que es más formato corto, me parece que, bueno, Instagram es el rey de ese formato. También para la tira o para el chiste, digamos, o idea gráfica de Sí, un tal cual. cuadro, me parece que Instagram y Facebook Este es más eh, efectivo quizás también. más efectivo, sí, totalmente. El formato para la historieta más narrativa, ahí sí, bueno, la pregunta debería ser si realmente en algún momento fue más protagonista, digamos, porque también, digamos, lo que eran los blogs hace 15 años atrás, también tenía más tendencia al humorístico o al formato corto. No ujú. había tanta historieta narrativa larga. Por lo tanto, sí me parece, digamos, eso es una evolución del blog y hoy es mucho más fácil leer una historieta, no sé, de 80 páginas en un blog o en una web. Me parece mucho más fácil de lo que era hace 15 años atrás, que bueno, ni siquiera estaban desarrollados bien los tags, digamos. Era El muy blog, yo no era de usar mucho blog, pero el blog tenías como una interacción mucho más directa quizás con la gente que leía, ¿no? ¿O no? Porque a mí el Instagram y eso me da la sensación de más allá del like o lo que sea, o que alguno pueda poner un algo, eso que dice Ariel, lo ves, seguís de largo. El blog tenía una interacción. Sí, hoy también me parece que hay interacción, digamos. Tenés un montón de comentarios o cosas. Lo que sí tenías en el blog era como que, bueno, lo que pasaba, me acuerdo en historietas reales, ¿no? O sea, que se había armado como una especie de comunidad. O sea, la gente iba ahí porque siempre pasaba por ahí, porque sabías que publicabas esto. Con las redes sociales por ahí pasa eso de que puede parecer cualquier persona. Entonces, como que no hay una construcción de comunidad que era también un concepto muy de los 2000, digamos, esa cosa de construir comunidad y los foros y toda esa cosa era como muy heredera de todas esas ideas en aquellos años. Hoy por ahí no tanto, o sea, Pero era más, es como decís, por ahí era más de esa época, era más estático. Hoy me parece que la dinámica de la red social es completamente distinta. Pasa todo más rápido. Yo o sea, recuerdo en esa época eso de tener el blog estaba abierto y veías cuando aparecía el comentario y era, o sea, tenía un ritmo completamente distinto. Pero bueno, era un poco hijo de esa época. sí se daba también más debate, más pelea, o sea, se daba Mm. más esa cosa. Me acuerdo en historietas reales, mis primeros meses, había uno que me bardeaba siempre, siempre, siempre. Era tipo, todos los viernes era, yo creo que publicaba los viernes. Y era en WordPress, y WordPress te hacía poner el mail a veces. Y el boludo este lo puso un día, Lo agarraste. y le escribí.
Y me dice, ay, yo no fui, no tengo nada que ver. Y dejó de aparecer más los comentarios de este Se comió los chabón. mocos. Pero le escribí bien, como, ay, ¿por qué? ¿Qué te hice yo? Por favor. Pero bueno, me acuerdo que en historietas reales, al menos esos años, era como. Yo era lector de historietas reales y le comentaba a ellos muchas veces. O sea, a muchos de ellos los conocí más por dejarles comentarios que por otra cosa. Y se armaba como esa cosa de que, bueno, yo posteaba esto y sabía que iba a aparecer a decir tal huevada, y yo le respondía con otra huevada, y había como un mundito en los comentarios. Hoy ya no tanto, también porque medio como que está diseñado para que no. Hay un momento en el cual vos ya pasás, o sea, estabas hablando de los blogs y demás, y vos después generás una editorial. Sí, sí. ¿Cómo es esa decisión? ¿Cómo es el proceso? Había, en ese momento, vos lo decidís porque ves que hay un mercado que va más para ese lado, o te mandaste a la pileta directamente porque pensaste que... No, fue totalmente querer siempre. O sea. Con Ricardo de Luca, que hoy es el editor de Duma, de Rocky Keegan y todas esas cosas que edita ahora. Él estaba también en la Semana Onírica. Claro. Yo en un momento publicaba en la Semana Onírica y publicaba en Historietas Reales, estaban en los dos blogs. Y en un momento cuando empezamos a tener como bastante producción dentro de lo que habíamos hecho en el blog, empezamos a publicar los fanzines y nos juntamos, porque él ya venía del núcleo haciendo sus propios fanzines y éramos amigos y bueno, decidimos tener un sello en común, ¿no? O sea, entonces habíamos sacado el fanzine de los sueños de Tito, él se había sacado sus propias historietas también de sueños. Yo medio que era reacio a seguir editando en esos años y Ricardo siguió editando sus cosas. Esa editorial era Ediciones Noviembre, que nació el día que murió el núcleo. Porque éramos un montón de pibes un año, al año siguiente éramos 3 y nos habíamos juntado a comer por Devoto. Creo que se llamaba Nahuel, el tercero. Que éramos. Y No no me acuerdo continúo. que empezamos a discutir con Ricardo, porque siempre discutimos, pero de historieta, ¿no? Ricardo y este chabón se habían pedido un vino para tomar. Y el vino creo que salía 8 pesos, una cosa así, en 2006. Y empezamos a discutir, no me acuerdo qué huevada, ¿no? Creo que era de la colección Clarín de historieta, sobre si el papel estaba bien o estaba mal. Ese nivel de estupidez estamos hablando. Y el chabón como que se enojó, no me acuerdo quién habrá defendido el papel, y el chabón se enojó y se fue. Dejó 50 centavos de propina y se fue. No pagó el vino, no dejó su parte del No vino. pagó el vino. Habiéndose tomado medio tubo de vino, dejó 50 centavos. Exacto, hizo eso y se fue. Y yo dije, bueno, ahora vuelve, está haciendo un chiste. Y no volvió nunca más. Al Si día de estás hoy, esa fue escuchando- la última vez que lo viste en tu vida. Esa fue la última vez que lo vi, no lo vi nunca más. ¿Cómo se llama Nahuel? ¿Nahuel dijiste? Creo que sí, Nahuel, creo que se llamaba. Nahuel, ¿Le si querés estás mandar un saludo escuchando, por si nos escucha? si estás escuchando Nahuel, te lo digo acá, te lo digo con Brian acá con nosotros, hay que convertirlo eso, digamos, me imagino que no es el mismo precio. Devolvelo. No, obvio, que pasaron, ¿qué año fue? ¿2009, 10? ¿Qué? 6, dijo. No, 6. Sí, bueno, no sé, haz el número, deja un poco más de propina y pagá la mitad de ese vino porque... ¿Qué te Yo pasa? estaba tomando coca, o sea, yo no tenía que pagar ese vino. Claro. Qué conchudo. Otro de los momentos bisagra de tu carrera. Eso fue Puta como madre, momento... por el papel del Él decía que estaba, él decía que estaba mal o bueno. ¿Él qué decía? ¿Vos de qué lado estabas? Y él... No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Porque era un debate como muy ardiente lo de la colección Clarín. Eso. Veo. ¿Te la acordás Bueno, Al todavía? día de hoy. Seguramente la defendía. Seguramente yo defendía el papel. Digamos. Decía, estaba bien el papel. No me acuerdo. La cosa es que la idea era ir a Rosario, a Leyendas, y éramos nosotros 3 que íbamos a ir. Él desaparece, este chabón desaparece para siempre.
Y esa noche como que dijimos, bueno, ya no tiene sentido que exista el núcleo, si somos nosotros dos, trabajemos en algo nuevo. Y ahí es donde nació Ediciones Noviembre. Ahí empezamos a publicar nuestros fanzines. Después Ricardo empezó a publicar revistas con distribución en kioscos. Y después yo vengo con la idea de publicar libros cuando saco mi primera historieta, el libro que es Schloishim, con coedición con Llanto de Mudo en el 2008. Que Schloishim era la historieta que yo había empezado a publicar en historietas reales. No, 2009, perdón, esto fue 2009. Por el 2008 yo la hago, 2009 sale el libro. Y ese es como el primer libro de Ediciones Noviembre propiamente dicho. Y después, 2 años después, en el 2011, es cuando empezamos a publicar libros más constantemente, que cuando sale la recopilación de McCollar y el primer libro de República Gada, de Fernando Gris. Claro, pero el papel siempre estuvo como en mente, nunca porque hayan aparecido blogs o Sí, un nuevo el papel nunca dejó de ser algo que se busque o que sea un objetivo. sí, o sea, el papel era necesario siempre. También es cuando empieza, digamos, a aparecer, digamos, el formato de libro esos años. 2007, 2008. Bueno, Historietas Reales empieza a ser como una especie de fábrica de libros, de historieta. Muchas editoriales empiezan a publicar libros. Como también recopilación de Por ahí esas. ese concepto que decías hoy, de juntar páginas hasta lograr el libro. Sí, o sea, era, digamos, en ese momento ya se sabía medio como que el formato revista o el formato de publicación serial, periódica, medio como que ya no funcionaba más. O sea, no había funcionado años antes, con muchas publicaciones que habían salido a fines de los 90 y a principios de los 2000. Y medio como que el libro era como la solución superadora al problema, bueno, de terminar de leer una historia. ¿Y qué El libro lo surge? que te daba era que tenías toda una historia cerrada y chao. Digamos. Y aparte de ustedes, ¿quién más? ¿Te acordás quién más estaba en ese momento también empezando? ¿Qué editoriales empiezan a surgir, a editar estos libros? Loco Rabia también aparece esos años, creo Ok. que habían sacado una antología. Domus saca un par también. Domus era el rey, digamos, de todas las ediciones. O sea, Van a aparecer ediciones de Domus ahora en varias comiquerías, no sé por qué. es una Y caja. alguien reventó un saldo que estaba cerrado con llave y Cayó un paracaídas, tipo. No, bueno, Llanto de Mudo como reaparece con fuerza de esos años. Mi idea era principalmente publicar con Llanto de Mudo, o sea, mandarles McCollar y Schloishim y todas las cosas que estaba haciendo para los blogs era mandárselas a Llanto de Mudo. Ahí es donde, bueno, decido por ahí que lo mejor era la coedición y empezar a trabajarlas y también participar del proceso de edición. Más o menos en esa época empiezan a aparecer esos actores. Y también lo otro es que empiezan a aparecer como los festivales de historieta, solamente de historieta. Eso también es algo nuevo. Historietas Reales también empieza a traer muestras y empieza como a sociabilizar la historieta de otra forma que no era en un colegio con una banda de covers de anime. Digamos. Claro. Entonces, aparecen un montón de cosas nuevas que que hoy son súper comunes. Entonces, Cosas como que géneros, tipos de historieta, no solo los géneros, por ahí, tipo, hacer una muestra en una galería más de arte, más cheta. Claro. Claro, bueno, o sea, otras experiencias también, digamos. Sí, o sea, era todo un público totalmente distinto, digamos. O sea, no era el de los eventos de anime / historieta / cómic. sí, a darle un espacio más propio, un ecosistema más Sí, formado. también empieza a aparecer lo que era viñetas sueltas, los festivales de historieta de viñetas sueltas, que eran como más enfocados a la historieta. Bueno, en el 2005 habíamos tenido Frontera, que fue un mega festival que armó la productora, que era nada más de historieta. O sea, me acuerdo que ellos habían hablado en leyendas de ese año contando cómo iba a ser Frontera. Y decían, bueno, nada de cosplay, nada de banda, nada de anime, o sea, nada más historieta. Y eso es lo que después va apareciendo más seguido. Digamos, festivales de nada más historieta. Que era algo que no existía, digamos. Tenías a William Shatner hace Y 10 esto años. más o menos en el 2008, 2009, por eso, fines de los 2000, digamos.
Sí, la segunda mitad de los 2000, 2007, 2008, por ahí empiezan a aparecer todas estas cosas. También me acuerdo que también en Bolivia había estado el festival Viñetas Sueltas, Viñetas con Altura, perdón, que también era un festival que trabajaba también con las embajadas, que traía autores de Francia, de otros países. Yo fui en el 2007, 2008, ahí a las 2 ediciones. Y también era nada más historieta y tenía como un objetivo diferente a lo que veníamos teniendo. Entonces era un ecosistema totalmente nuevo, que también traía nuevos lectores y traía gente que no leía historieta. Fueron años lindísimos. ¿Y qué onda? Porque vos Igual, hablabas al principio de las comiquerías y de que había algunas. Para esta época, ¿qué pasa con las comiquerías? O sea, ¿son también otro lugar donde mostrar lo que hacían ustedes o ustedes buscaban más estos festivales, estas muestras? Me acuerdo más de los festivales. También había como cierta distribución en kioscos, entonces medio como que muchas de las cosas de Domus salían en los kioscos. No recuerdo mucho las comiquerías en esa época, o sea, pasear por las comiquerías en ese momento. También porque muchas de las cosas que leía, las conseguía en festivales o las conseguía en otros lugares. No recuerdo pasear por todos esos lugares. No me acuerdo si Camelot ya había cerrado, a ese nivel de desconexión con las comiquerías tenía. al principio mencionabas que el fanzine a muchos de ustedes les dio ciertas como recursos, ¿no? ¿Cuántos de estos recursos vos crees que hicieron más, no sé si fácil es la palabra, pero más solvente, si se quiere, la autoedición a un nivel un poco más profesional después, cuando transcurre la carrera? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba esto de que yo iba a los festivales o iba a una feria o algo. Entonces me daba cuenta que, no sé, venían y te pedían, no sé, ¿no tenés historieta de tal cosa? No tengo. Entonces, si venían mucho pidiendo tal cosa, medio como que le hacía caso y respondía con un libro así. O sea, por ejemplo, toda la producción, por ahí yo tenía un libro que llamaba Hormigas en el culo, que era así, de chistes para chicos, historietas para chicos, que también la habíamos empezado a hacer con una revista digital que sacábamos con Juanpa Camarda y Jorge Palomera, y llamaba Pelotazo. Entonces, medio como que esas preguntas de si teníamos algo para chicos, las respondí produciendo historieta para chicos para esos formatos. Siempre yo estaba atento a lo que más o menos me pedían o lo que creía que podía llegar a funcionar en las ferias o en los festivales. También el tema de los nombres, las historietas de los títulos. Hormigas en el culo, si me dieran $1 por cada vez que se rieron agarrando el libro y diciendo hormigas en el culo, Claro, algo que sea llamativo, vos decís, podría claro. invertir en Bitcoin, ¿no? Claro. Y después cuando dice Marisa quiere pija, digamos, Claro, si me claro. Esa es dieran un la peso, famosa que se viraliza cada tanto. Sí. sí, o sea, la tapa, o sea, todos esos años de, digamos, de autoedición, digamos, es lo que me hace Es muy lindo encontrar ese esta... libro. Está re bueno ese libro. Yo lo tengo ahí, es hermoso. Me Bueno, encanta. gracias. No, a mí me encanta, sí, sí. Marisa quiere pija, digamos, nace también como una respuesta marketinera, en cierto sentido. El título llamativo, digamos, también la tapa, que se vería. O sea, siempre pasa esto, cada 6 meses se viraliza la tapa de Marisa quiere pija. Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, en el blog, que yo tengo todas las historietas así completas, veo que Marisa tiene, no sé, un día tiene 180 lecturas nuevas. Digo, ¿cómo pasó esto? Y es porque se viraliza en algún lado, si Instagram sube a alguien la tapa y se ríen y tenés 400 comentarios de gente diciendo que grande Marisa, jajaja, tipo así. Comentarios con altura, ¿no? Siempre. Sí, o sea, sí, digamos, todos esos años de ir escuchando a los lectores, de ir escuchando a la gente, medio como que te van tirando para un lado para saber cómo comercializar la historieta, una historieta. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que Coquín Cocambar es un chabón que sabe vender lo que hace. Entonces vos vas a una feria y está Coquín, sabes que algo te podés llevar
porque te va a convencer, porque o él hablándote te va a convencer, o el producto te va a convencer porque te dice comprame. Entonces, muchas de esas cosas que fuimos aprendiendo con la autoedición son, digamos, con cierto objetivo comercial. Marisa quiere pija es el libro que más vendí en la vida. O ¿De sea, qué año es? ¿De qué año es? Porque yo lo conseguí hace, no sé si el año pasado o el anterior ese. Marisa quiere pija salió, o sea, ¿Cómo te gusta la- decir el nombre, eh? Ese ¿eh? es- El El nombre nombre completo. no es Por si acaso Marisa, está bien. es todo el nombre. Sí, sí. El libro salió en el 2014. Me imagino que en algún género igual, más allá de esto que decís que vos siempre escuchás, qué es lo que te piden, ¿hay algún género en el que vos te debes sentir más cómodo? ¿O sabes que para vos es, no sé si más fácil, es medio raro decirlo, pero sí que te gusta más? Sí, por ahí estoy como mucho más relacionado con la comedia costumbrista, que es, digamos, más allá del nombre, digamos, del título, Marisa era eso, digamos, era una comedia costumbrista y después McCoy también lo era en cierto sentido, más allá del autobiográfico y Sí, varios. tenés un par de costumbristas hasta un momento que no sé si sería la etapa del Ulmaverso, pero más o menos hasta ahí es como bastante por ese lado tu obra. Sí, o sea, hay digamos, yo la puedo separar en diferentes etapas, ¿no? O sea, lo que son los libros autobiográficos, lo que es más, digamos, una etapa de experimentación, digamos, de nuevos formatos y de nuevas cosas, y después empieza como una especie de drama, cuando empiezo a hacer el permiso, lo mejor de mis exnovias, tutorial para pilotear un robot gigante, que ahí como. Ahí empieza como el giro ese de medio satírico, no sé si decirlo de ese modo, pero Sí, por ahí un poco más cercano a las lecturas que empecé a tener más por esos años, digamos. Podría acercarme un poco más al género de una forma que solamente yo podría acercarme. O sea, como autor yo tengo esa idea de que, como autor y como lector, como autor, yo tengo que tratar de encontrar la historieta que nada más yo puedo hacer. Y como lector, tipo, exigirle al autor que sea el autor que solamente él puede ser. O sea, no me sirve de nada leer un chabón que copia a alguien. Digamos. Una identidad, digamos, una identidad bien marcada. Sí, sí, o sea, que sea algo único. Si leo a un chabón que no sé, que le gusta mucho Alan Moore y lo copia Alan Moore, digamos, no me sirve, digamos, o sea, le compro el libro a Alan Moore y que lo hace mejor, digamos, porque es Alan Moore. Clon de alguien no me sirve, salvo en contados casos que el clon es mejor que el autor original, ¿no? Pero me interesa a mí desde ambos lugares, digamos. O sea, yo como autor tengo que tratar de encontrar aquello que nada más lo puedo hacer yo. Entonces, toda esa búsqueda a partir del género, de buscar la aventura o por ahí algo un poco más de ciencia ficción en algunos casos, o no sé, de otro género, tratar de encontrar aquella versión que nada más puedo hacer yo, que también es, digamos, es lo que me interesa a mí como lector, digamos, o sea, porque siempre pongo el ejemplo, no sé, de Miñola o de Pratt. Entonces, a mí me gusta mucho que el corto maltés en un momento, Pratt no tenía ganas de dibujar y dibujaba los pedos y 6 páginas en una noche. Y ese dibujo simple y ese dibujo rápido, me parece que la única persona en el universo lo podía hacer él. Y esa forma de simplificar acciones, de simplificar. El tipo en un cuadrito te cuenta la historia de un libro. O sea, en vez de dibujarlo y hacerlo en 48 páginas, 80 páginas, el tipo dice, sí, fuimos a buscar un tesoro y después lo perdimos. Y chao. Y esas cosas a mí me parecen increíbles porque me parecen que a este tipo se le ocurrió. Y lo mismo, no sé, con Miñola, me parece que Miñola descubrió un estilo, una clase de historia que nada más podía hacerlo él. Entonces, cada vez que veo un imitador de Miñola o veo algo que me parece muy parecido, veo como que digo, bueno, está bien, está buscando algo, pero. Che, y te hago una pregunta con esto. ¿Vos creés que, como estamos hablando del contexto, del histórico, vos creés que el contexto argentino, sobre todo donde vos fuiste parte, fomentó que vos puedas
tener esta forma, esta filosofía de laboral o de trabajo artístico? ¿O fomenta eso? ¿Vos creés que lo vuelve posible? ¿Hay alguna influencia de eso también? O sea, el medio me parece, no el medio de la historieta, no la gente de la historieta, me parece que la historieta argentina, las historietas argentinas, porque en verdad son las historietas argentinas. Me parece que todo es un ecosistema que te expulsa. O sea, porque no hay un rédito económico, porque no hay un rédito cultural, porque no hay un rédito de simbólico, digamos, es poco. Y realmente todo se hace con voluntad y corazón. Entonces es como muy fácil rompérselo, digamos, romperse el corazón haciendo historietas acá. ¿Y eso Entonces, te pasó mucho? ¿En todo este proceso te pasó mucho? constantemente, digamos, hoy también. Recién, hace 10 minutos también. Desde que empezamos a hablar. Claro. Pero entonces, ese contexto, el que estás Entonces, diciendo. constantemente te tenés que enamorar de esto. O sea, yo desde que empecé a hacer historieta ahora, digamos, son muy pocos los casos que sigo viendo a los mismos autores. O sea, desde que empecé hubo miles que dejé de ver, que dejé de leer, porque ya no están más. Entonces es como es muy propenso a dejar gente en el camino. Y también me parece natural, digamos, no es que, oh, qué lástima, perdimos al autor de algún fanzine del 2006. Sino es como que es un contexto que todo el tiempo te tenés que volver a enamorar, que todo el tiempo tenés que descubrir cosas nuevas y que justamente me parece que eso es lo que uno tiene que setear la cabeza en ese sentido, de todo el tiempo tratar de querer descubrir cosas nuevas, de encontrar nuevos autores, de encontrar nuevas historias, de encontrar nuevos desafíos, porque es muy fácil frustrarse, es muy fácil querer mandar todo a la mierda, es muy fácil perderse, es muy fácil, pero también es sencillo volver a enamorarse del ambiente, de ir contra viento y marea constantemente. ¿Se escucha el gato? No importa. Déjalo que se exprese tranquilo, no pasa nada. Ya es un invitado más. Sí, déjalo. Ahí dijo algo, yo escuché que dijo algo del 2010, no sé. Y no pasa nada. ¿Cómo se llama el gato? Kimchi. Kimchi. Bueno, lo La tenemos que comida presentar. Este, Capo. con respecto a esto que decís de volver a enamorarse y demás, más allá me imagino que no solamente vos como autor, sino me imagino que como lector, tiene que, muchas veces seguramente el lector te hace volver a enamorar de un montón de cosas que hacen que el autor vuelva a salir. ¿Vos tenés recuerdos de algún momento en el cual te hayas vuelto a enamorar por algún autor que leíste? Sí, o sea, eso, o sea, constantemente pasa, que encontrás algo nuevo que decís, esto es increíble. O sea, por ejemplo, ahora me está pasando con Gilgamesh, que el Sí, audio vi que tú. había Sí, mandado. cuando lo mandaste, sí. El otro día fui y Gilgamesh, me compré todo lo que me faltaba. Mirá las ganas que tengo de leer Gilgamesh. Me faltaban los últimos libros, fui y me los compré todos. Y feliz de la vida. Quiero leerlos ya. también, o sea, yo lo compré por la tapa. No voy a mentir. Me había llamado la atención la tapa y pregunté primero, che, ¿me conviene comprar este o compro el primero? Y me dijeron comprar primero. Y me pasa con Gilgamesh que estoy descubriendo algo, o sea, el Gilgamesh de Lucho Olivera, porque ya me leí todos los libros que sacó de ellos. El Gilgamesh de Lucho Olivera me parece increíble. La cantidad de creatividad tiene ese tipo, toda esa etapa. O sea, me parece, o sea, súper asombroso que todo el tiempo está sumando. Después es algo que medio como que me tira para atrás un poco la historia, ¿no? Es como que, bueno, pasan a ser como una especie de Morcinder, ¿no? Para Morcinder ya tengo Morcinder. Pero el Gilgamesh de Lucho Olivera todo el tiempo va para adelante, o sea, todo el tiempo te dice, no sé, me enamoré, tengo una hija, creo que la vida es re buena. Siguiente capítulo, pasaron 80 años, se acaba de morir mi hija. No, Todo el y en tiempo una que tuvo 10.000 años encerrado
en un calabozo. No, no era un calabozo. Estuvo 10.000 años encerrado y salió y tipo de repente era otra sociedad, tipo, todo así, La es del como... coso. Esa parte es increíble porque Está tipo buenísimo. llega y hay un tirano y dice, bueno, ahora me voy a dedicar a bajar este imperio de malos. Siguiente capítulo, lo baja en 2 páginas. Y él como que no lo afecta, o sea, lo afecta, pero medio que la Es que es profesión va por dentro, ¿viste? inmortal, Me entonces, parece que no sabes nunca para dónde va a ir, entonces es súper increíble. Es Y que cuando también si llega lo pensás, Mulco, para un tipo que es inmortal, capaz, el transcurso de un milenio al otro es el transcurso de una semana, en cómo lo percibe. Entonces no se te hace raro leerlo así como de asaltos en el tiempo medio exagerados. Sí. no, sí, me parece como súper... o sea, yo no sé si se le ocurrió a propósito o fue de pedo, digamos, también. O sea, por ahí lo descubrió sin querer. Pero me parece que eso, de encontrar en una historieta hace 60 años, algo que me parece súper novedoso, increíble. Hoy estoy en la Gilgamesh manía, digamos. Como con Justin Bieber, pero con Gilgamesh. Sería. Sí, Lucho Oliver es mi Justin. Gilgamesh es de Piscis. Bueno, igual nosotros siempre hablamos, medio repetitivo siempre, con esto de la posibilidad de tener estos clásicos, ¿no? Que uno, pero quizás por la edad o por lo que sea, no podía leer, y ahora tenerlos, la verdad que uno puede enamorarse de la historieta con algo que lo hace tanto, es glorioso. Es que a mí, por ejemplo, ahora me está pasando esto de que, bueno, a partir de Gilgamesh, también con la recopilación de Rocky Keegan, Rocky Keegan me pareció también alucinante, me pareció como una cosa tan divertida, digamos, tan novela, tan... ¿Sabes que me dijeron eso? Que es renovela. Cuando lo Es compré, súper novela. me dijeron que es renovela. A mí me pareció increíble eso, digamos. No leí todo. Bueno, también nosotros siempre El dibujo de hablamos Canelo es increíble, el dibujo espectacular. de Canelo es increíble. Uno de los chicos estaba Me pasa leyendo que... Bárbara, por ejemplo, también. Ah, también. Que yo leí el primer tomo y Bárbara es impresionante. Bueno, sin ir más lejos, Álvaro Mayor, todas esas cosas son increíbles. Pero, por ejemplo, Bárbara y Álvar Mayor eran cosas como más o menos se conocían o Sí, sí, siempre sí. estuvo como en el inconsciente colectivo. Rocky Keegan no, o sea, Sí. nadie pedía a Rocky Keegan. Los fanáticos con las pancartas. ¿Dónde está mi Rocky Keegan? No pasó. Sí, lo Pero mismo con Precinto 56, que también salió hace poquito. Claro. sí, eso Ah, también. A mí me encantó ese libro. Ese libro o sea, me hermoso. pareció muy de tu época, pero me Claro. encantó. Bueno, y a partir de Gilgamesh y Rocky Keegan, esto, como que estoy redescubriendo Columba. Empecé con esta. Empecé a buscar los números de Columba, los comic books que salieron en el 2000, por ahí. Tengo un Con par todos los ahí. personajes. Con las tapas de Marcelo Sosa, de Bobillo, de Pierre. Creo que tengo. Me pasa eso con Columba. Es como que la forma que hacía las cosas Columba solamente las hacía Columba. O sea, ponerte una página, 14 cuadros y un texto que ya de por sí llenaría varias páginas con el dibujo, me parece como algo único y irrepetible en la historia del mundo. O sea, Hay viñetas que son solo texto. A veces pasa, hay viñetas que es sí, tipo ¿cómo se llama? El textito y se ven 2 estrellas, 3 estrellas atrás como algo así y dale que nada da. más, Sí, sí. nada más. Y eso es lo que más me está gustando hoy, digamos. Redescubrí todas estas cosas que nada más podía hacer Columba. Y muchas cosas yo entiendo que siempre estuvo como ese estigma de anticolumba, ¿no? O sea, Tal cual, tal cual. Bueno, hoy sabes que siempre eso hubo lo, ese estigma lo y hablábamos lo con los chicos. entiendo Eso, sí. lo entiendo porque yo me acuerdo estas revistas, estos comics books de Columba del 2000, yo me los acuerdo que los vi cuando yo tenía 14 años, digamos, yo decía, esto no lo voy a leer ni en pedo. Es que Y tal entiendo cual, sí, o por sea, qué a los 14 años pensaba así. lo hablamos el otro día con Guille, que no pudo estar hoy. El otro día, y creo que fue hoy o ayer, de que hay un preconcepto de lo que uno se va a encontrar con este tipo de lectura. Un poco porque cuando era chico se acordaba, todos tuvimos en la mano algún El Tony o alguna, digamos, Nippur, algo así, más o menos, casi todos. Y eran cosas que en ese momento decía, yo esto no lo leo ni en pedo, no lo voy a leer ni en pedo porque no tiene nada que a mí me llegue a interesar. Y después un poco también la temática, que quizás uno ahora dice,
esto da recontra viejo. Y a nosotros, lo hablamos con Guille justamente, terminó de leer Bárbara, y nos decía que sorprende el nivel. A mí me pasó si bien se conoce que es espectacular, con Álvaro Mayor. Está encima de Álvaro Mayor, lo que tiene súper interesante es que cuando que termina cada capítulo tenés abajo el año en el que se escribió y demás. Entonces, pones en contexto, si de golpe bajás la vista y pones en contexto, decís, no puede ser que hayan estado haciendo esto este año, en el 81, en el 79, en el 78. Está como súper adelantado a todo. Entonces nada, está buenísimo que podamos tener esto de vuelta y que nos tape un poco la boca, ¿no? Estos preconceptos, esta idea completamente errónea que teníamos de este tipo de historieta. Sí, o sea, me parece que muchas ganan con la relectura, ganan con nuevos lectores, también con lectores sabiendo que van a leer estas cosas. Pero bueno, hoy puede ser Gilgamesh y mañana puede ser Tokyo Reversions, digamos. O el manga de Pokémon. ¿Y algún autor nuevo? Yo estoy con el Power Rangers. Oh, Eso sí. quería contar. ¿Estás con Power Rangers ahora? Sí, me compré una tablet y estoy leyendo, me lo prestó un amigo por internet, los Power Rangers. Estoy leyendo la serie esa que salió en 2016. Está muy buena. La serie es muy buena. Es muy buena. Ya Ahora leí me los pierdo primeros. porque hay 2 colecciones. Y... Ahora hay 2 que van en paralelo, sí. Ya cuando llegue ahí no se quiere. Pero nada, me está gustando mucho. Y es verdad. Me encantó. Yo diría que es un lindo cierre lo que acaba de decir Brian con respecto a enamorarse y esto que tiene que esto. La historieta. Que no. Nada, esto que vos decís. Si te echa tanto para afuera, bueno, esto de que poder reenamorar todo el tiempo del medio artístico, nada, es un lindo mensaje también. Bueno, te vamos a hacer una pregunta antes de terminar. Si escuchaste algún capítulo, seguramente ya lo escuchaste. Por suerte está José hoy para preguntar qué es la voz. Es la voz de historietas. Es el que... No solo por suerte estoy yo, sino que por suerte Brian ya hizo algo parecido a esto, en Excelente. realidad. Entonces, Pero bueno. es todo tuyo, José. Es todo tuyo, José. Dale, vos dale con todo. Bueno, Brian, ¿qué historieta de la historieta nacional argentina, te hubiera gustado hacer a vos o que al menos te provoque la suficiente admiración como para decir, puta madre, esto me hubiera fascinado participar en esto? Me hubiera gustado mucho, más o menos las hice. Las semblanzas deportivas de Fontana Rosa. Qué Esa es respuesta como- espectacular. Esa es una como de mis historietas favoritas de la vida. Me encantan. O sea, ese libro verde gigante de las flores es precioso, tiene unas historias que son hermosas, más allá de lo graciosas que pueden ser algunas o algunas otras que la leíste en forma de cuento, ¿no? Pues Fontana Rosa hacía eso a veces. Hacía la historieta y el cuento. La del chancho volador me parece una de las historietas más hermosas que Sí. leí en la Qué vida. hermosura es. Si se me hubiera ocurrido a mí hacer esa cosa, tipo, no sé, regalaría el gato. ¿Por qué? Pobre Kinchi. Bueno, estoy pasando a la historia. Gracias, Kimchi, por todo. Claro. Besis. No, esa historieta me parece preciosa. Todo ese libro me lleva a la pregunta de qué hubiera pasado si Fontana Rosa se hubiera sentado a hacer historietas largas, digamos, ¿no? Claro. Claro. No el formato corto o ese formato que hacía para Fierro que eran 3 páginas. Siempre me va a quedar esa cosa de qué hubiera pasado si se hubiera sentado a hacer una historieta de, no digo 300 páginas como el Eternauta, sino Pero 60. 120. Si hubiera hecho Sí. 120 páginas de algo seguido, ¿cómo la hubiera resuelto? Un poco, por ahí me hubiera gustado hacer eso. Hacer el ayudante de Fontana Rosa haciendo 120 páginas. Yéndole a hacer los mandados, no sé. Seguramente. Estar ahí, de alguna manera. Claro. Bueno, y antes de terminar, rápido te consulto, ¿qué viene? ¿Hay algo que nos puedas contar de algo que estés por sacar próximamente? Bueno, dentro de lo que es mi blog y mi
producción propia, únicamente propia. Ahora estoy terminando de ajustar una historieta nueva que voy a subir al blog, que es de las historias de Bulma, que es una historia con un personaje que ya usé, que es el protagonista de El día más triste del mundo, que le puse nombre, que en verdad tipo yo sé cómo se llama, pero nunca lo nombran, que se llama Mi Historia, y es como, es otra vez él explicando cómo hace una historieta, ¿no? Ese ejercicio contando frente a sus lecturas y frente a su producción, cómo se sienta y cómo piensa las historias. Que es muy parecido, o sea, es el mismo disparador que El día más triste del mundo. Eso es lo que estoy tratando de terminar de ajustar ahora. Después espero y toco madera y cruzo los dedos, invoco a todos los dioses que haya, para que salga un libro que hicimos con Pablo Dalio, que debería salir este año. Esperemos que no pase nada raro y pueda salir, que es un policial, que es algo que le pusimos mucha buena voluntad y estamos como muy ansiosos para que salga, ¿no? O sea, es un libro que le pusimos muchas ganas y Pablo se mandó unas páginas que están increíbles, las dibujó increíbles, digamos, Pablo. Eso también con guión mío, o sea, ya habíamos trabajado para el librito que sacó Deriva, que era lo que ya pasó. Y esta es como la primera vez que hacemos una historia larga. Entonces estamos como muy ansiosos de que la lea todo el mundo, ¿no? No solo de que salga el libro, sino que la lea todo el mundo. ¿Tiene editorial eso o no todavía? Eso tiene editorial. Debería salir por Hotel. Bomba. Pum. Pum. Decilo, José, decilo. No sabía, no, es que me quedé en silencio porque no sé si lo puede decir o no. Uno nunca sabe, ¿viste? Como, ¿viste que esas Sí, cosas digámoslo, porque Decilo entonces, José, decilo. Esto sale en un mes y exclusivo pico. de Historietas Podcast. De vuelta, que se te escuche limpio, dale. Exclusivo de Historietas Podcast. Con el micrófono de la compu un día lo voy a grabar bien, así ya lo tenés y lo Hola. apretás el botoncito y salgo. Como la rock and pop, ¿viste? Que golpe Claro. escuchas exclusivo, rock and pop. Bueno, buenísimo. Entonces Qué eso. bueno, Brian, qué bueno eso. sí, no, estamos como muy ansiosos. O sea, como. Solo te pido que si hacen una presentación que sea después de las 6 de la tarde, si no, no llego. Tenía unas ganas de ir. Tenía unas ganas de ir. La O sea, tenía presentación unas- que hicimos la otra vez, eso, digamos, yo quería hacerla en la librería esa. Es como, quiero hacer acá. Tipo, que se muera el planeta Tierra, pero yo la voy a hacer acá. Y nos dijeron, no, porque es una librería que tiene, es un café que tiene una librería y que tiene una sala de teatro. Entonces decían, no, porque a las 8 hay obra de teatro, qué sé yo, te puedo dar a las 6. Y era, bueno, está bien, qué sé yo. Ese fue el motivo. Pero sí, mi idea es que puedas venir a todas las presentaciones. Te voy a consultar la próxima vez y Pero antes de arreglar, le mandaste un mensaje. armamos un grupo de WhatsApp y te agrego. Dale. Tenemos fecha, es a las 5 de la tarde. Para. Pará que tengo que consultar con No, mi porque vos sabés manager. que tengo un. No, Está Guido bueno, ahí queda por que. ahí. Mi No fan puedo. número 1 no puede venir. Mi presidente del club de fans. Bueno, entonces esperamos eso. Te seguimos en el blog. En el blog donde tenés todo tu material y esperamos la salida de este libro. Sí, veremos. Y después, bueno, seguramente me sienta a hacer más cosas. También con Pablo tenemos muchas ganas de hacer cosas nuevas. Ya pensar algún otro libro. Y eso, digamos, la verdad, estamos a la espera, digamos, estamos como muy ansiosos por eso. Ya te lo pedimos, me parece, 20 meses, en algún momento lo habremos dicho, tipo, y sabemos que puede llegar a ser un libro enorme, pero Bulma, algo del Bulmaverso, alguna... Bulma, sí, Bulma también. Hay también apalabrado una edición en tratativas, digamos. O sea, yo quiero sacar José. las primeras 3 historias de Bulma. Vamos todavía, dale José, dale con toda Hace José. tu gracia. Exclusivo de Historietas Podcast. Hermoso, gracias. Gracias Brian. Las bombas de eso, Brian. sí. Si no se prende fuego el Amazonas,
Espero que... Claro. Las bombas de Brian me Sí, encantan. pero si no hay otra crisis de papel, Sí, no hay una claro. cosa. Eso es súper importante en este momento. Si no, bueno. Qué lindo poder tener. Tenía muchas ganas de tener algo más de Bulma en papel. Díganme que, viejo, pero el papel, el papel todavía me llama más. Así que No, de bueno. Bulma también tengo un montón de historias. Es más, no sé si Guido o sea, te había mandado la historieta. Otra me No fue la misma que subí. Oh, Sí, me dijiste eso, que la cambiaste, que la modificaste para. Si tengo Sí, que leer la nueva versión. Va, la versión que sí. salió al público. Porque después pensé, digamos, es mejor disparador para la siguiente. ¿ves? Le preguntan a Guido a qué hora hay que hacer las cosas y también le pregunta a Guido cuál historieta es la que hay que sacar. Estoy ¿Cómo no? por ahora. Es el agente, el manager. Claro. Una más y ojo, Brian, que una más y te empieza a pedir un porcentaje. O hacer un CBU, Sí, personaje. el porcentaje que quiera. Ganesh. Tipo, siempre va a ser 0 el resultado. Un Una personaje, papita, un personaje, una un El Guido. 90% de 0. Tipo, que lo disfruten. Pero ese es bueno, un personaje. Un personaje, un Guido al Un Guido fondo. dibujado. Un Guido al fondo. Bueno, Ryan, mil gracias. Espero que la hayas pasado bien. Yo creo que yo la pasé espectacular, la pasé 1000 puntos. Gracias. No sé si alguno quiere decirle algo a Ryan. No, gracias por la onda, por el tiempo y espectacular. La verdad estuvo buenísima la charla. José. No, no, lo de siempre, obviamente agradecerle, pero claro, yo pasa que no lo quiero pisar a León porque los cuatro vamos a decir lo mismo, le vamos a agradecer los cuatro. Sí. Entonces, No le vamos a decir, qué cagada, no. 1, 2. sí, la- Marisa, saludos a Marisa. Deberían tener uno que no diga gracias. Uno que diga, pasé como el orto. Es que es verdad, El contra. ese rol tendríamos que cubrirlo. Podríamos, Bueno, es buena Gordo, idea. pobre, Vos sabés todo que esto. podríamos tener una especie de un personaje en el podcast que sea como El contra, un calabró. Claro, Eh, claro. Después te ¿Y pasamos qué le algo diste por esta ese semana? porcentaje Una del verga. personaje, Brian. Si lo usamos, Claro. te va el 0% de ese personaje. Totalmente bienvenido. ¿no? Así que, Guido, no sé, así ya No, no. obviamente, agradecerle. Nada, siempre la buena onda de siempre. Que no tengo, o sea, mucho más que decir que eso. Muchas gracias y nada, buenísimo que te hayas sumado y me encanta y la pasamos increíble. Yo me cagué de risa toda la charla. Pasá al Instagram del Club de Fans, Guido. Con Brian a todas partes. Es como los believers de los braillivers o algo así. Lo Brian Lieber. Manchester. Bueno, muchas gracias por la invitación. Digamos, siempre se agradece estos espacios para poder venir a hablar, para poder contar cosas. Son súper necesarios. Y muchas gracias. Nos vamos despidiendo de este capítulo Nos 12. despedimos con un aplausos. ¡Bravo! Oh, claro. Aplausos. Ya está. Vos también podés, Brian, sí, podés si querés. Contribuí. Creo que es la primera vez que se suma el invitado, porque siempre nos miran como diciendo, Exclusivo. miralos esto, que están Que aplaudiendo. aplauda Kimchi. Claro, después los escucho en el podcast y están... ¿Dónde anda Kimchi? Hijo de su madre. Uy, mirá cómo los mira. Hijo de su madre. Así que bueno, nos despedimos de todos ustedes, de este capítulo 12, de esta vuelta del segundo semestre del año. Muchas gracias, Guido, muchas gracias, Ariel, muchas gracias, José. Mil gracias, Brian, por estar con nosotros, por la onda. Muchas gracias a los que están escuchando y nos escuchamos en la próxima. Abrazo.